La lluvia de Seattle no tiene prisa. Cae gota a gota, constante y paciente, como si hubiera firmado un contrato a largo plazo con las nubes. El aroma del café de la tienda de la esquina se mezcla con la tierra húmeda, mientras el sonido del tranvía zumba como la alarma matutina de la ciudad. Soy Sofía Reyes, 33 años, coordinadora de operaciones en Quantum Horizon Technologies. Y en este momento, estoy esquivando mi cuarto charco en menos de 3 minutos. 6 años aquí. 6 años viendo cómo mis informes terminan con el nombre de otro. 6 años aprendiendo que cultura empresarial positiva es solo código para todos están exhaustos pero sonríen en las reuniones. Mi jefe habla más de lo que trabaja, y yo he perdido la cuenta de cuántas veces he corregido sus errores en silencio. Pero esta mañana, algo cambió. Cruzando el estacionamiento, vi a un hombre agachado bajo la lluvia. Intentaba arreglar algo pesado, una caja de herramientas o equipo técnico. Su uniforme gris estaba empapado, las manos manchadas de grasa, el rostro cansado como si llevara días sin dormir. Algo en su postura me recordó a mi padre, un hombre que trabajó toda su vida en fábricas, callado y resistente. Me detuve. Abrí mi bolso y saqué mi sándwich de pavó y el café que todavía estaba tibio. ¿Ya comiste algo?, le pregunté. Hace frío. No trabajes con el estómago vacío. Él levantó la vista, sorprendido por un segundo. Luego asintió, sin palabras. Había algo en sus ojos que me hizo sentir extrañamente tranquila. Me di la vuelta, sabiendo que acababa de perder unos minutos preciosos. Pero algo me decía que este día no sería ordinario. Cuando crucé la puerta giratoria, la colonia de Javier Mendoza me golpeó antes de verlo. Javier, mi jefe directo, era el tipo de hombre que se aseguraba de que lo recordaras, incluso cuando intentabas olvidarlo. Llegaba cada mañana como si fuera noche de estreno, corbata perfectamente descentrada, cabello engominado hasta brillar bajo las luces, sonrisa lo suficientemente amplia como para mentir convincentemente en una junta de accionistas. 10 minutos tarde, dijo Javier, su voz retumbando por todo el piso como un anuncio de aeropuerto. ¿Crees que el mundo va a esperarte? Colgué mi abrigo empapado en la silla. No, respondí en voz baja. Pero creo que seguirá girando sin mí. Frunció el ceño y se alejó, dejando una nube de colonia lo suficientemente fuerte como para marear a la planta decorativa. Me senté. Encendí mi computadora. El ventilador de la CPU zumbaba como si se quejara conmigo. Afuera, la lluvia seguía cayendo. Adentro, los teclados hacían clic como un latido colectivo, constante, duro, cansado. Miré mi calendario. 10 minutos hasta la reunión de bienvenida para el nuevo CEO. Javier había estado hablando de ello toda la semana con entusiasmo sospechoso, como si fuera él quien recibiera el ascenso en lugar de presentar a alguien más. Me arreglé el cabello, enderecé mi blazer y caminé por el pasillo. Las luces LED blancas se reflejaban en el suelo, brillantes y frías, suficientes para picar los ojos. Cuando las puertas del elevador se abrieron, vi mi reflejo en el espejo, mojada, cansada, pero aún de pie. 6 años aquí, y había aprendido a mantener mis grietas invisibles. Sala de conferencias. Piso 18. 12 personas ya estaban sentadas. Javier estaba en el centro, informe en mano, sonrisa estirada. Me lanzó una de esas miradas de advertencia que decían que si respiraba demasiado fuerte, me descontaría el sueldo con los ojos. Me senté al final de la mesa, el lugar más seguro en cualquier reunión. Lo suficientemente lejos para evitar la atención, lo suficientemente cerca para escuchar el sarcasmo. Solo estamos esperando a una persona más, dijo Javier, voz firme y ensayada. Abrí mi libreta y escribí, prepárate para un discurso de autoelogio. La puerta se abrió. Pasos resonaron. Levanté la vista, y mi corazón se detuvo. Un hombre entró, vestido con un traje negro perfectamente planchado, camisa blanca impecable, cabello aún húmedo como si acabara de caminar bajo la misma lluvia. Sus ojos recorrieron la sala y se detuvieron exactamente donde yo estaba sentada. Solo por un segundo. Pero fue suficiente. Supe que me recordaba. Javier no lo notó. Se apresuró hacia adelante, mano extendida, voz subiendo de tono. Bienvenido a Quantum Horizon, señor Daniel Ortega. Es un honor tenerlo con nosotros. Me quedé en silencio.
El vaso de agua frente a mí reflejaba la imagen del hombre con quien había compartido mi desayuno. Ahora, era nuestro nuevo CEO. La sala zumbaba con saludos, sonrisas pulidas y cumplidos ensayados. Pero todo lo que escuché fue la lluvia afuera, constante, paciente, recordándome que a veces los gestos más silenciosos provocan los mayores cambios. Javier comenzó su presentación con la confianza de un vendedor de autos usados. Habló de estrategia de crecimiento, líneas de tendencia, ecosistema de innovación sostenible, frases brillantes suficientes para hacer que la gente olvidara preguntar qué significaban realmente. Cuando llegó a la parte de mejoras internas, movió su barbilla en mi dirección. Sofía maneja los pequeños detalles técnicos, dijo. Es muy meticulosa, aunque un poco lenta. Levanté la cabeza y di una sonrisa educada. Nadie respondió, pero vi a Daniel mirándome brevemente antes de volver a la carpeta frente a él. No interrumpió a Javier. Ninguno de nosotros lo hizo. Todos habíamos aprendido que reaccionar en el momento equivocado solo te convierte en el tema de un correo de lecciones aprendidas al día siguiente. Javier terminó con una risa satisfecha. Creo que bajo mi liderazgo, mi grupo de operaciones es un modelo de eficiencia y espíritu de equipo. Cualquiera que nos hubiera escuchado trabajar sabría que esa línea era tan graciosa como un póster motivacional pegado en un baño. Daniel dejó su pluma y asintió una vez. Gracias, Javier. Una presentación impresionante. Su voz era baja y uniforme, sin subidas ni bajadas, pero cada palabra golpeaba la mesa como una pequeña piedra. ¿Podrías enviarme los datos brutos detrás de estos números? Me gustaría revisarlos más de cerca. Javier se detuvo un momento. Por supuesto, dijo rápidamente. Haré que Sofía los prepare. Ella conoce cada detalle. Di un pequeño asentimiento, aunque ni siquiera se molestó en mirar. Estaba acostumbrada a la rutina de asignarlo, tomar el crédito. Pero esta vez se sintió diferente. Daniel me miró directamente, breve pero definitivo. Bien, dijo. Espero verlo pronto. Esa tarde, el primer mensaje de la oficina ejecutiva llegó a la bandeja de entrada interna. Una solicitud para revisar todos los datos financieros, operativos y contractuales de los últimos 6 meses. Miré la línea y sentí que mi respiración se alargaba un segundo. No era miedo. Era más como el aire familiar antes de una tormenta, el tipo que no ruge al llegar, pero que barre todo lo que no puede sostenerse por sí mismo. Javier apareció en la puerta de mi oficina con una sonrisa tensa. Sofía, necesito que ayudes con algunas verificaciones para el señor Ortega. Sé minuciosa esta vez. No tengamos errores. Lo miré y asentí, voz suave, casi nada. Siempre soy minuciosa, Javier. La pregunta es si quieres los resultados reales. No respondió. Se fue dejando colonia y el golpe duro de zapatos en el mosaico, como si estuviera pisando algo tierno. Abrí mi laptop y comencé a extraer carpetas. En el reflejo de la pantalla, me vi comenzando un capítulo que no había planeado. Me quedé hasta tarde esa noche. La impresora del piso de abajo zumbaba al ritmo de la lluvia golpeando las ventanas, como percusión para una canción vieja y familiar. Abrí el informe de gastos de 6 meses. Línea por línea, los números aparecían, fríos y metálicos. Una firma de consultoría estratégica recibió más de 145,000 pesos, sin contrato adjunto. Una serie de programas de desarrollo de equipo firmados por Javier, pero sin proyectos reales que coincidieran. Y grupo de optimización ID, un nombre que sonaba como algo que una IA inventó por aburrimiento, había recibido 7 pagos, todos aprobados el mismo día. Me quedé ahí, dedos apretados en el ratón hasta que el plástico crujió. Pero no estaba sorprendida. Solo fría. No porque Javier fuera corrupto, eso lo había sospechado hace tiempo, sino porque yo era quien había ingresado esos números, quien los había formateado ordenadamente, alineado cada columna, ajustado cada coma. Yo había ayudado a hacer que las mentiras se vieran limpias. Me levanté, serví un vaso de agua. El frío golpeó mi garganta más fuerte que cualquier cumplido que Javier me hubiera lanzado en una reunión. Me senté de nuevo y comencé a respaldar todo. Archivos, borradores, correos. Todas las cosas que sabía que desaparecerían en el momento en que Javier oliera problemas. 6 años trabajando con él no me habían enseñado cómo ser reconocida.
pero me enseñaron cómo sobrevivir sin cargar con la culpa. A la mañana siguiente, Javier llegó con su sonrisa característica, la misma que usaba para convencer a los inversionistas de que una demostración que apenas cargaba podía revolucionar el mercado. Sofía, dijo, sé que las solicitudes de ayer fueron un poco repentinas, pero está bien. Somos un equipo, ¿verdad? Tú y yo. Nos entendemos. Asentí, manteniendo mi sonrisa en el nivel preciso entre inofensiva e indisponible. Javier guiñó un ojo, palmeó mi hombro y salió. Antes de que la puerta se cerrara, conecté la unidad externa y seguí respaldando. Esa noche, salí tarde. Las luces de la oficina se atenuaron una por una hasta que solo yo y el pasado quedamos. En una caja de almacenamiento, encontré las notas que solía escribirme, líneas escritas en el silencio de alguien que alguna vez creyó solo aguanta un poco más, y las cosas se calmarán. Una nota destacaba, fechada en marzo pasado. Hoy dijo, di vuelta a las cosas. Pero solo yo sé que el gráfico fue arreglado a las 2 de la mañana. Solía escribir esas líneas para consolarme. Ahora, eran evidencia. Miré la pantalla, las carpetas, los respaldos, y luego mi reflejo en la ventana. Ya no era la asistente silenciosa esperando ser reconocida. Era quien entendía el sistema, donde se agrietaba, quien se escondía detrás del brillo. No quería venganza. Solo quería que la verdad existiera en la misma sala que había resonado solo con la voz del manipulador. Apagué la computadora y miré por la ventana. Seattle todavía llovía. En el cristal, mi rostro se veía cansado pero despierto. Y en mi mente, se formó una línea silenciosa. Mañana, nada será igual. A la mañana siguiente, desperté con el sonido de lluvia ligera y un peso en el pecho. El tipo que viene cuando tu corazón no se ha puesto al día con lo que tu mente descubrió la noche anterior. Los números aún estaban ahí en mi cabeza. Códigos, contratos, aprobaciones. Todos los rastros de Javier escondiéndose en la oscuridad. Cuando entré al edificio de Quantum Horizon, las miradas de mis compañeros llevaban algo cauteloso, como si trataran de ver si había cambiado de la noche a la mañana. Mantuve mis pasos firmes, fingiendo que todo era normal. Pero sabía, no lo era. Antes de llegar a mi escritorio, Javier pasó. Su corbata estaba torcida, sus ojos fríos. Miró mi pantalla, solo por un segundo, pero lo suficiente para decirme que estaba vigilando. Lo que no sabía era que a veces el vigilante ve la trampa antes que el vigilante. El aire en la empresa había cambiado, sutil, pero inconfundible. Los rumores comenzaron a flotar. Sofía llamó la atención del nuevo CEO. Ella y Daniel hablaron en privado ayer. Los susurros se movieron por la oficina como una corriente bajo una puerta cerrada, silenciosa, pero suficiente para sacudir algo dentro de ti. Unas horas más tarde, recibí un correo interno con una línea de asunto inocente, café matutino y diálogo con el CEO. Debajo, una pequeña nota decía, los que asistan entenderán lo que está cambiando. No abrí el enlace. No tenía interés en alimentar el molino de rumores. Al mediodía, Recursos Humanos me llamó a una pequeña sala de reuniones. Llevé el resumen de datos que planeaba enviar al día siguiente. Pero el aire dentro se sentía más pesado de lo habitual. La luz amarilla suave hacía que cada imperfección se viera más nítida. Señorita Reyes, dijo la gerente de RH, su rostro incómodo, hemos recibido preocupaciones sobre una relación cercana entre usted y el nuevo CEO. Nos gustaría darle la oportunidad de aclarar antes de que los rumores se extiendan más. Respiré lentamente. No estoy segura de qué significa cercana para otros. Solo hago mi trabajo. Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió silenciosamente. Daniel entró sin decir palabra. Su presencia era tranquila, firme, como un amigo amable entrando en una tormenta. La invité por su competencia, no por chismes, dijo. Su voz uniforme pero lo suficientemente firme para estabilizar el aire. La gerente de RH parpadeó, balbuceó una disculpa y se excusó. Después de que se fue, Daniel y yo nos quedamos junto a la ventana. La lluvia se había suavizado, como si el cielo mismo quisiera aliviar la presión. Lamento si te hice sentir aislada, dijo. Levanté una ceja. Estoy acostumbrada. Sonrió levemente, como si pudiera escuchar la verdad en mi tono. He estado donde tú estás, pasado por alto,
culpado por cosas que no podía controlar. Aprendí a observar antes de hablar. Me contó cómo, años atrás, mientras lideraba un proyecto importante, había visto a su equipo trabajar noches interminables bajo una alta dirección que no tenía idea de lo que realmente estaba pasando. Cuando vinieron los errores, él cargó con la caída, perdió autoridad, perdió confianza, se convirtió en el fantasma de conversaciones en salas a las que ya no era invitado. Sé lo que se siente estar enterrado bajo el éxito de otra persona, dijo, sus ojos más suaves ahora. Por eso observo cada pieza rota antes de reconstruir el panorama completo. Por primera vez, lo vi no como el nuevo CEO, sino como alguien que también había sido herido, y entendía la soledad que viene con la supervivencia. Una confianza silenciosa comenzó a formarse, frágil pero real. No pasó mucho tiempo antes de que Javier sintiera el cambio. Esa tarde, pasé junto a él cerca de la sala de conferencias. Estaba susurrando con algunos de su personal leal. Bajaron la cabeza, en silencio. A través del cristal, lo vi lanzar una mirada aguda hacia mi oficina cuando uno de ellos dijo mi nombre. Esa noche, apareció un correo anónimo en mi bandeja de entrada. Tuve una reunión privada con Daniel ayer, prueba de nuestra relación. Sin firma, sin fuente, solo mentiras apresuradas. Lo leí línea por línea, mi pecho quieto pero frío. No lo eliminé. No respondí. Sabía cómo dejar que los datos hablaran más fuerte que el ruido. Cuando llegó el anochecer, la oficina estaba casi vacía. Me quedé atrás, abrí mi pantalla y extraje los respaldos. Nombres de archivos, marcas de tiempo, registros de revisión. Cada pequeño detalle encajando como ladrillos formando un muro de verdad. Luego mi teléfono vibró. Un mensaje de Daniel. Sofía, prepara el resumen de 6 meses. No te preocupes. La luz revelará a quien se esconde en la oscuridad. Miré la pantalla, el resplandor reflejándose en mis ojos. Mi sonrisa no era de certeza, sino de determinación. Había elegido mantenerme firme. No para escalar sobre nadie, sino para dejar que la verdad tuviera una voz en un lugar que había resonado durante mucho tiempo con el engaño. Apagué la computadora y entré en el pasillo tenue. Mi sombra se extendía a mi lado, larga y firme, como evidencia que no podía borrarse. Por dentro, sabía, los juegos mentales apenas habían comenzado. Y me mantendría firme, sin retirada, sin rendición, hasta que aquellos que temían la luz no tuvieran ningún lugar donde esconderse. Antes de que el amanecer atravesara las ventanas del piso 18, yo ya estaba ahí. Las luces del corredor estaban tenues, el silencio más pesado de lo habitual, como si todo el edificio estuviera conteniendo la respiración, esperando que algo sucediera. Llevaba la unidad externa, informes impresos y una confianza silenciosa. Detrás de mí, pasos resonaron uno por uno, puertas abriéndose y cerrándose suavemente, personas llegando para presenciar lo que estaba por desarrollarse. Javier llegó primero. Desde la distancia, parecía compuesto, pero de cerca, los detalles lo traicionaban, ojos ligeramente hinchados, manos apretando su maletín con demasiada frecuencia. El boletín interno había invitado a toda la empresa a una actualización de transparencia financiera y estrategia. Cuando todos se reunieron, el escenario estaba montado como una ceremonia, reflectores fijos en el podio, la pantalla grande brillando con una diapositiva de título, Visión financiera, verdad y transparencia. Javier se paró ahí con su sonrisa ensayada, hablando antes de que nadie más pudiera. Buenos días a todos. Es un honor compartir con ustedes. Habló sobre rendimiento, métricas de crecimiento y esfuerzos no reconocidos. Su voz fluía, pero observé las pequeñas traiciones, sus labios temblando al llegar a la última diapositiva, su dedo vacilando sobre el control remoto. Entonces Daniel subió al escenario, no como un hombre que comanda autoridad, sino como un narrador reclamando la narrativa. Asintió una vez, presionó el control y la pantalla parpadeó. Entonces apareció. Soluciones de consultoría Vanguard. 3 grandes pagos, 145,000 pesos, 120,000 pesos, 95,000 pesos. Aprobados por el Código Ejecutivo perteneciente a Javier Mendoza. Acompañados de notas sin sentido como soporte operativo y optimización de procesos. Y luego un fragmento de un correo interno. Noté irregularidades en estas entradas. Favor de confirmar con Javier.
de una asociada de finanzas llamada Lucía. La sala quedó completamente quieta. Los datos no pueden fingir emoción. Los números no pueden ocultar la verdad. Javier se paró frente a la pantalla brillante, el sudor deslizándose lentamente por su cuello. Abrió la boca para hablar, pero no salió nada. Daniel no se apresuró a acusar. Simplemente miró alrededor de la sala y dijo uniformemente: Javier Mendoza, con autoridad ejecutiva en esta empresa, aprobó pagos a un proveedor sin contrato válido. ¿Le gustaría explicar eso? El silencio se espesó. Javier intentó estabilizar su respiración, como si pudiera inhalar lo suficiente para anclarse. Eso es. No es un error del sistema, dijo Daniel, su tono calmado pero afilado. Fue una elección. Los sistemas no deciden quién firma. El equipo de finanzas se movió, miradas incómodas, sillas cambiando de posición, algunas personas sacando sus teléfonos, tal vez para grabar, tal vez para recordar. Los ojos de Javier recorrieron la sala, buscando la salida que ya no existía. Me quedé quieta. Mis ojos estaban fijos en la pantalla. Mis hombros temblaban ligeramente, pero no de miedo. De la cercanía de la justicia. No hablé porque no necesitaba hacerlo. La verdad estaba hablando por mí. Javier logró decir: yo solo estaba siguiendo el procedimiento. Daniel inclinó ligeramente la cabeza, casi sonriendo. ¿Qué procedimiento es ese? ¿El que permite firmar pagos a empresas sin contratos y sin entregables? Se volvió hacia la pantalla secundaria. Y aquí, dijo, cambiando de pantalla, los registros de acceso de ti muestran a Javier ingresando al sistema a las 11:42 de la noche, fuera del horario normal de autorización. El registro confirma que los datos fueron alterados antes de enviarse para aprobación. Un jadeo bajo recorrió la sala. Alguien se cubrió la boca. Otro abrió su aplicación de notas. La boca de Javier se abrió, pero no siguió ningún sonido. El sudor rodó por su sien y desapareció en su cuello. Retrocedió una vez. Pensé, si llorara ahora, no me sorprendería. Pero lo que vi no fue miedo, fue agotamiento. El tipo que viene de saber que la pelea ya está perdida. Daniel se volvió hacia mí y dijo suavemente: Sofía hizo este trabajo. No lo hizo para derribar a nadie, lo hizo para dejar que la verdad se levantara. Una pequeña ola de aplausos estalló. No fuerte, pero sincera. Algunas personas se pusieron de pie, aplaudiendo con vacilación, personas que alguna vez susurraron que yo era la favorita del CEO. Ahora aplaudían a la mujer que nunca habían visto realmente. Javier se volvió. Sus ojos se encontraron con los míos, derrota, enojo y algo más, realización. Me miró, luego a Daniel, como preguntando, ¿cómo terminó ella con el poder que nunca tuve? Daniel dio un paso adelante, su tono firme. Estamos suspendiendo a Javier Mendoza con efecto inmediato, pendiente de investigación interna y legal. Permanecerá en el edificio hasta que se complete la verificación. Las sillas rasparon. Los pasos se arrastraron más fuerte de lo habitual cuando la gente se levantó. 2 oficiales de seguridad se acercaron. Javier no fue esposado, pero la mirada en sus ojos lo decía todo, su poder ya había sido tomado. Antes de irse, su mirada se detuvo en mí una última vez. Por un breve segundo, no vi odio ahí, solo reconocimiento. La mirada de un hombre que finalmente ve a la persona que subestimó. No sonreí. Simplemente asentí. Cuando la puerta se cerró detrás de él y la luz del proyector brilló sobre las hojas de cálculo congeladas, Daniel se volvió hacia la sala. No castigamos los errores, dijo en voz baja. Castigamos el engaño. Y hoy, Quantum Geraisen ha demostrado que ya no teme a la verdad. Unos días después, el anuncio interno salió. Javier Mendoza suspendido de su rol como director de división. La gestión interina será dirigida conjuntamente por Daniel Ortega y Sofía Reyes. La noticia se extendió como fuego por pasto seco, de finanzas a ingeniería a marketing. Todos sabían que el equilibrio de poder dentro de Quantum Geraisen acababa de cambiar. En las horas siguientes, mientras caminaba por cada departamento, podía sentir el aire cambiando. Los susurros me seguían. Ella realmente lo hizo. No pensé que viviría para ver este día. Algunos asintieron al pasar, otros se detuvieron a mitad del paso,
observando desde detrás de paredes de cristal. Sus miradas ya no eran resentidas, llevaban curiosidad, respeto y una frágil clase de esperanza. Entré a la antigua oficina de Javier, no para reclamarla, sino para mirar el espacio donde había vivido el poder. Encendí la luz. La oscuridad retrocedió a medida que el resplandor blanco se extendió por la sala. Cajón por cajón, archivo por archivo, la luz empujó las sombras, como si la verdad misma finalmente tuviera permiso de existir. Luego vino el sistema interno, el antiguo dominio de control de Javier. Con mis nuevas credenciales, quité su nombre de la red de liderazgo con calma. Sin anuncio público. Sin ceremonia. Solo un comando, remover usuario de roles de liderazgo. Una pulsación de Enter. Mi nombre, Sofía Reyes, jefa de operaciones estratégicas, interina, apareció en el organigrama actualizado. Miré la pantalla, luego la sala de conferencias afuera. Todos estaban en silencio, ojos en la pantalla, esperando lo que vendría después. Daniel entró detrás de mí y colocó una mano firme en mi hombro. Mi latido estaba calmado ahora, sin temblor, solo enfoque. Susurró. ¿Estás bien? Respondí suavemente. Estoy lista. Las palabras no fueron fuertes, pero llevaban suficiente peso para romper el silencio. Finalmente había pasado más allá del silencio. Poco después, me uní a los jefes del departamento de finanzas para una reunión interna. Me paré en el centro, revisando cada informe, cada propuesta para arreglar procesos rotos y eliminar contratos vagos. Las voces se superponían, algunas firmes, algunas inciertas. Necesitamos gente en la que podamos confiar, dijo alguien. Encontré sus ojos, no con nueva autoridad, sino con responsabilidad. La justicia, me dije, tiene que practicarse, no predicarse. En el pasillo, Lucía, la analista que había enviado el correo de advertencia por primera vez, se me acercó. Sus ojos brillaban. Gracias, dijo en voz baja. Sonreí. Sigamos adelante. Otro colega vaciló antes de preguntar. ¿Realmente crees que podemos cambiar la cultura aquí? Encontré su mirada. Si no hoy, entonces ¿cuándo? Al final del día, me encontré en el antiguo escritorio de Javier, vacío ahora, silencioso. Me senté y abrí mi laptop. Los sistemas internos ya habían sido actualizados, nuevos derechos de aprobación, verificaciones de auditoría más estrictas y un módulo de supervisión transparente. Pequeños pasos, pero importaban. Coloqué mi mano en la superficie de cristal del escritorio, mirando mi reflejo. La Sofía que me devolvía la mirada ya no estaba en silencio. Ya no era solo una testigo. Afuera, la lluvia de Seattle seguía cayendo, suave y constante, pero dentro de este edificio, sonaba diferente. El ritmo había cambiado. La lluvia ya no era ruido de fondo. Era el sonido de la renovación. Seattle todavía lloviznaba esa mañana, pero yo ya no sentía el frío. Llegué temprano, caminando por el pasillo que alguna vez resonó con los pasos del poder, ahora un camino propio. El escritorio de Javier estaba vacío, todo lo que alguna vez tocó ahora solo un recuerdo silencioso. En mi bandeja de entrada, una invitación interna, una reunión a mediodía entre departamentos titulada El Comienzo Transparente. La nota decía que todos deberían traer su propio almuerzo, un pequeño gesto para reconstruir la confianza. No sabía quién la envió, tal vez algo que Javier había planeado antes de su suspensión, o tal vez la forma de Daniel de reiniciar el ritmo, pero sabía que iría. Empaqué mi almuerzo de la misma manera que solía hacerlo en todas esas madrugadas. Pero esta vez, no había nudo ansioso en mi pecho, no había pensamientos guardados, solo un sentido silencioso de comenzar de nuevo. Al mediodía, todos se reunieron en el vestíbulo. Un largo mantel blanco se extendía sobre las mesas, la luz del sol filtrándose por las altas paredes de cristal, elegante pero cálida. Cada ojo se volvió hacia el pequeño escenario, donde Javier alguna vez estuvo, pero hoy estaba vacío, esperando una nueva voz. Daniel subió, sosteniendo un micrófono pequeño. Su tono era tranquilo, uniforme. Hoy, dijo, no solo estamos compartiendo almuerzo. Estamos compartiendo tiempo, para escuchar. Luego me miró y asintió, una invitación silenciosa. Me puse de pie, caminé hacia la mesa central y coloqué mi almuerzo en el lugar alguna vez reservado para el viejo líder. La sala se silenció.
Mi voz era baja pero firme. Solo quiero recordarnos que la transparencia y la amabilidad no son privilegios, son como nos aseguramos de que todos sean vistos y respetados. El aplauso comenzó suavemente, luego se extendió por la sala. No fue fuerte ni performativo, solo lo suficiente para recordar a cada persona que ya no estaban solas. Mientras el almuerzo continuaba, escuché los murmullos a mi alrededor. Hiciste lo que tantos tenían miedo de comenzar. Me gustaría trabajar para alguien como tú. De ahora en adelante, todos deberíamos ser responsables. Las voces eran pequeñas, pero llevaban peso. La tarde transcurrió en una calidez que no había sentido en Quantum Heraisen en años. Sin miradas guardadas, sin rumores, solo personas conectándose, compartiendo comida y hablando verdades que alguna vez habrían sido susurradas detrás de puertas cerradas. Más tarde, entré a la antigua oficina de Javier de nuevo, la Casa del Poder, ahora silenciosa. Encendí la luz, dejando que cada rincón brillara. Abrí los sistemas internos y comencé a restablecer permisos, línea por línea, cada pequeño cambio otro sello contra futuras sombras. Daniel entró detrás de mí, descansando una mano en mi hombro. ¿Estás bien?, preguntó. Encontré sus ojos, respiré hondo. Estoy lista. Antes de salir ese día, redacté un último mensaje interno. Hoy fue nuestro primer almuerzo transparente. Pero esta historia, sobre justicia, integridad y amabilidad, apenas comienza. Salí del edificio. Las gotas de lluvia rayaban el cristal, las luces del pasillo proyectando mi sombra larga detrás de mí. Mis pasos eran más ligeros de lo que habían sido en meses, pero cada uno llevaba algo sólido. Una certeza de que Quantum Heraisen ya no era un lugar donde el silencio enterraba la verdad, sino donde la gente finalmente podía mirarse a los ojos con respeto. Y en el ritmo constante de la lluvia, escuché a la ciudad exhalar, como si Seattle misma estuviera respirando de nuevo después de una larga tormenta. Sabes, algunas victorias no vienen con medallas ni aplausos. Vienen cuando puedes mirarte a ti misma y decir, no me rendí. Si te has quedado conmigo hasta el final, dime, ¿qué momento de esta historia te hizo detenerte? ¿Fue cuando compartí mi desayuno bajo la lluvia? ¿Cuándo descubrí las mentiras enterradas en hojas de cálculo? ¿O cuando finalmente me paré frente a la sala y dejé que la verdad hablara? Tal vez tú también tienes tu propio Javier Mendoza, alguien que confundió tu paciencia y amabilidad con debilidad. Alguien que tomó tu trabajo y lo llamó suyo. Alguien que pensó que nunca encontrarías tu voz. Pero aquí está la verdad. La lluvia sigue cayendo. Y cada gota, por pequeña que sea, eventualmente llena el océano. No necesitaba ser la más fuerte, la más inteligente o la más ruidosa. Solo necesitaba ser constante. Solo necesitaba creer que la verdad, por silenciosa que fuera, todavía merecía ser escuchada. Quantum Heraisen ya no es el lugar donde era invisible. Es el lugar donde aprendí que el poder no viene de hablar más fuerte, viene de permanecer más tiempo. Y si estás escuchando esto en algún lugar donde todavía está lloviendo, felicidades. Me entenderás mejor que nadie. Porque la lluvia no se apresura. Cae gota a gota, constante y paciente, como si hubiera firmado un contrato a largo plazo con las nubes. Y al final, es la lluvia la que gana.